Dicen que hay una última tarea para los condenados antes de morir. Una misión tan oscura como la propia muerte, tan inevitable como el destino y tan reveladora como el remordimiento. Pero, ¿qué ocurriría si el alma equivocada termina ocupando el lugar de ese siniestro cochero? No respondas todavía, porque esta historia no es solo de muerte, sino de redención, arrepentimiento y una culpa que arrastra con más peso que cualquier carreta. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Hoy hablamos de La Carreta Fantasma, 1921, dirigida y protagonizada por Victor Sjöström, una de las joyas más poderosas del cine mudo y una pieza esencial en la historia del terror psicológico y existencial. Inspirada en la novela de Selma Lagerlöf, esta película sueca es mucho más que una narración sobrenatural. Es una reflexión moral que se despliega a través de imágenes espectrales, simbología religiosa y una estructura narrativa que adelantó técnicas que luego adoptaría el mismísimo Ingmar Bergman. El argumento gira en torno a una leyenda. El último hombre en morir cada año se convierte en el cochero de la carreta fantasma, obligado a recoger las almas de los muertos durante todo el año siguiente. Cuando David Holm, un hombre alcohólico y violento, muere en Nochevieja, se ve arrastrado a un viaje introspectivo por sus pecados, mientras es testigo del sufrimiento que ha causado. La manera en que Sjöström construye este relato es impresionante. El uso de superposiciones dobles para representar a los fantasmas, en una época donde los efectos visuales eran rudimentarios, demuestra una maestría absoluta en el arte del montaje. Pero más allá del plano técnico, lo que hace inmortal a la carreta fantasma es su tono sombrío, el peso de la conciencia y cómo la esperanza se abre paso entre la culpa y la muerte. ¿Sabes qué es lo más perturbador? Que una escena de esta película influyó directamente en una obra maestra del cine de terror moderno, y probablemente tú ya la has visto. Mientras lo piensas, no olvides apoyar este video con un like, suscribirte al canal El Ático de Belayud y dejar un comentario. Así ayudamos a que más amantes del buen cine redescubran estas joyas olvidadas. Gracias por formar parte de esta comunidad cinéfila. ¿Seguimos? Las influencias de La Carreta Fantasma son profundas y duraderas. Ingmar Bergman confesó que fue la película que más lo marcó en su juventud, y en el séptimo sello se pueden rastrear múltiples ecos de su estructura simbólica y su sentido del destino. Incluso Stanley Kubrick se inspiró en la escena del hacha contra la puerta para El Resplandor, una secuencia que en La Carreta Fantasma tiene una intensidad emocional única, mucho más espiritual que sangrienta, pero igual de poderosa. La interpretación de Victor Sjöström como David Holm es descomunal. Su presencia física, arrasada por la miseria, el alcohol y la desesperación, transforma su personaje en una figura trágica y profundamente humana. Aquí no hay monstruos ni espectros que den miedo por sí mismos. El verdadero horror nace de las decisiones, del daño causado y de la posibilidad de que nunca haya redención. A nivel narrativo, La Carreta Fantasma utiliza flashbacks dentro de flashbacks, una estructura adelantada a su tiempo. El ritmo pausado, casi ceremonial, se ve reforzado por una puesta en escena fúnebre que no teme al silencio ni a la melancolía. Cada plano parece escrito en mármol, como si el cine se arrodillara para contar una parábola moral sin adornos. Y aquí llega lo prometido al principio. ¿Quién reemplaza al cochero en esta historia? La respuesta no solo es el corazón del relato, sino también una metáfora brutal sobre el precio de nuestras acciones. No hay escapatoria. Lo que hicimos o lo que no supimos reparar nos espera siempre al final del camino, tirado por una carreta vacía.
Si esta historia te ha removido algo por dentro, suscríbete a El Ático de Belayud, deja tu opinión en los comentarios y no olvides apoyar con un like. Cada alma que se une a este canal es una forma de seguir tirando del cine hacia el reconocimiento que merece.